Aparentemente surgen de la nada. A mí me ha ocurrido en varias ocasiones y me ha llamado la atención que coincidiera con el momento en el que el cuadro de la Virgen comenzó a llorar. Había muchas personas arrodilladas. Yo me quedé de pie y me percaté de que la gente tenía el pelo manchado de escarcha. Por tanto, deduje que la lluvia tenía que proceder del techo. Lo revisé buscando algún depósito capaz de suministrar la purpurina, pero no hallé mecanismo fraudulento alguno. Estas palabras pertenecen a Jerónimo Flores, investigador mexicano, que pudo comprobar con sus propios ojos diferentes fenómenos paranormales que estaban ocurriendo en una casa del barrio de Monterrey, en la ciudad mexicana de Nueva León. Y es que desde que el 4 de mayo de 1996 la propietaria del inmueble, Emilia Carrasco, contase que una de sus estampas había estado llorando, muchos han sido los enigmáticos sucesos que han acontecido en el interior de esta humilde vivienda. Por consiguiente, esta noche, y de la mano del periodista e investigador David Benito, nos gustaría viajar hasta ese lugar para conocer de cerca la historia del que ha sido considerado como el Belmez mexicano. David Benito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pedro. Encantado de estar aquí con vosotros nuevamente. El placer es para nosotros, David. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Si te parece bien, David, vamos a empezar por el principio, por cómo se inició esta historia, porque ¿cuándo comienzan a suceder los primeros fenómenos paranormales en casa de la señora Emilia Carrasco? Bueno, más que en casa, hay que remontarse, como bien decías, a mayo, el 4 de mayo de 1996, que es cuando le regalan una figura del rostro de Jesús a esta señora Ermila y a su marido. Era una tía del marido, le regala esta figura y al llevarla a casa se dan cuenta de que esa figura llora. Actualmente está en la casa, está totalmente desfigurada la cara, supuestamente por las lágrimas. Y bueno, esta figura estuvo llorando, es un cuadro, estuvo llorando durante un tiempo y luego paró. Más tarde acuden a una reunión donde conocen a un sacerdote procedente de Cochabamba, en Bolivia, y le regala lo que es una estampa de la Virgen, de María Auxiliadora, y cuando vuelven a casa, bueno, el sacerdote había regalado varias estampas, pero solo la que le dieron a Ermila al llevarla a su casa es cuando se dan cuenta que también comienza a llorar lágrimas. Hubo ese día 40 testigos y rápidamente llamaron al sacerdote para comentárselo y fue cuando les dijo que, bueno, les recomendó que lo cubriesen con cristal, tanto por un lado como por otro. Es el típico cristal pues que le ponemos a un papiro. Y bueno, fue a raíz de ese 4 de mayo de 1996, desde cuando ya empezaron los fenómenos en esta casa. O sea que quiero entender que la causante posiblemente de este milagro, entre comillas, es la propia Ermila. Pues hay muchas hipótesis de muchos investigadores. Nombrabas a Jerónimo Flores hace un momento con su testimonio. También yo acudí, que fue la persona que me acercó al lugar, a otro investigador mexicano que se llama Junior López, y en un principio tenían como el causante de todo ese fenómeno al marido de Ermila, cosa que se ha tenido que descartar porque pues al poco de estar allí falleció este señor y los fenómenos a día de hoy siguen ocurriendo. Por lo tanto, bueno, la familia está segura que es la mismísima Virgen y el mismísimo Jesucristo quienes están manifestando y quienes están dando los mensajes. Luego ya hay hipótesis de todo tipo, si es Ermila, incluso fraudes, que ahora después entraremos si es posible que sea un fraude o no. Bueno, hipótesis hay de todos los colores. No obstante, ya lo decíamos en la introducción, ¿verdad, David?, que en la casa de esta buena mujer mexicana, de Ermila Carrasco, no se han dejado de producir extraños fenómenos desde aquel año 96, ¿no? En este sentido, David, ¿nos podrías contar qué otro asombroso suceso se ha llegado a producir en la casa de Ermila? Bueno, pues aparte del cuadro que llora lágrimas, y a mí, yo personalmente lo estuve viendo, no todo el mundo tiene la oportunidad de verlo porque hay días que vas y no te toca verlo, y otros días, como decía también Jerónimo, puede llorar el cuadro 15 veces. A mí me tocó vivir y desde luego que me impresionó porque yo vi cómo tenía ya el cuadro en las manos
y cómo se iba formando poco a poco la lágrima hasta que bajaba poco a poco y desaparecía. Luego la recogen con un algodón y ese algodón se lo entregan a la gente. Y bueno, yo estuve examinando el cuadro y desde luego que no encontré mecanismo alguno que pudiese producir la lágrima, y en ese sentido creo que el fraude es complicado. Otros fenómenos que se dan, pues de ahí que se le llame también el otro Belmer. Hay unas supuestas teleplastias en el suelo donde se distingue una de la famosa Virgen de Guadalupe en México. También hay un rostro que se está formando que es como el rostro que le regalaron en el primer cuadro que empezó a emanar lágrimas, está como la mitad de la cara. Y luego hay otras supuestas teleplastias que también aparecen. A mí me lo comentaron, yo no las llegué a ver, no las distinguía, que era de San Charbel, de San Judas Tadeo. Incluso también dijeron que la Madre Teresa de Calcuta, el día que falleció, durante 20 minutos se formó su rostro y desapareció. Lo que hacen ellos es mojar constantemente con una fregona y humedecer lo que es la figura, porque así se percibe más el contraste y se aprecia mejor la figura. Y sí que es verdad también, otro fenómeno curioso que me comentó también Jerónimo Flores, yo ese no lo he visto personalmente, pero de la imagen que hay en el suelo de la Virgen de Guadalupe, sí que en alguna ocasión se ha observado una sudoración, un aceite que también tiene un olor a rosas. De ahí que se le llame la otra Belmez, ¿no? Exactamente. Además de todo esto que os estamos contando, hay un fenómeno muy curioso que es la gente lleva casi todos los días flores para ponérselas allí en un pequeño altar que hay en honor a la Virgen, y esas flores dicen que se abren muy rápido, ¿no? Cuando las llevan más rápido de lo normal, la gente se lleva pétalos, una vez que ya se van cayendo se los lleva a casa, y al hacerle fotografías se han observado rostros en las, pues igual que se forma en el suelo, pero en los pétalos. Yo he tenido la oportunidad de ver un rostro, y yo no sé si sería dibujo, ¿no? Si realmente se formó de una forma natural, es increíble, porque era el rostro exacto ya del pontífice fallecido Juan Pablo II, y había otra imagen también de unos niños, una especie de angelitos, y hay otro incluso que reproducimos también en el reportaje de Más Allá de este mes de marzo, de una hoja que ha sido prensada en un libro, y bueno, se aprecia, hay que fijarse bastante bien cómo la figura de un rostro y es la figura de la Virgen. Son una casa desde luego llena de fenómenos extraños. Aunque por otro lado, David, también tendremos que destacar, y creo que en esto estarás conmigo, que aquellas personas que han ido a visitar a esta casa mexicana y que han llevado algún regalo a modo de petición para que se les cumpla, han visto como dichas peticiones les han sido concedidas, ¿no? ¿Cuáles son los testimonios y las historias que nos encontramos? Bueno, hay muchísimos testimonios. Podríamos destacar 3 de ellos. Uno que acudió una señora a pedir por su madre, porque la iban a operar a corazón abierto, y el día que la iban a llevar al quirófano, de repente aparece un hombre que llevaba un traje de médico, era un rostro desconocido, nadie lo conocía allí, y le comenta a los familiares que tienen que repetir la prueba antes de que la operen. Con un electrocardiograma refleja perfectamente las afecciones que haya habido hace tiempo o en ese momento en el corazón. Bueno, pues le repitieron el electro y no aparecía nada, únicamente le dijeron que la operación no la iban a hacer porque tenía únicamente un dolor muscular, y la afección que en un principio había aparecido reflejada en el electro, pues había desaparecido. Ese médico aparece de buenas a primeras, nadie le conoce, y si no llega a ser por él, la hubiesen metido a esa operación tan peligrosa. Fíjate. Sí. No, que digo que fíjate, ¿no? Qué cosa más tremenda, ¿no? Sí, un cirujano celestial que nos decían. Sí. Luego había otro que era un chico joven de Estados Unidos, sí, que había perdido la visión en un ojo en un accidente, y bueno, resulta curioso, ¿no? Porque dice que estaban poniendo un reportaje en televisión acerca de esta casa
sobre la Virgen Milagrosa, y fue a través de la visión que tuvo por televisión él y toda la familia, que pidieron por su corazón, por su curación, y finalmente pues recuperó la visión del ojo. Y hay otro aún más increíble que nos contó Hermila con mucho cariño, y es una señora que era médico, sabía perfectamente qué es lo que tenía, y era un tumor en la cabeza, y bueno, la operación era muy peligrosa porque estaba como ramificado y muy arraigado a lo que era la parte de la cabeza, y la operación ya en sí era muy peligrosa. Estuvo acudiendo durante varios días a este lugar a pedir por su curación, y de buenas a primeras sintió que se tenía que operar, y los médicos, cuando le abrieron, se encontraron con algo sorprendente, y era que el tumor ya no estaba en la forma que ellos se pensaban, tan enraizado y tan arraigado a la cabeza, sino que se había, Hermila nos decía que se había formado como una cápsula, y pudieron extraerlo perfectamente sin que se viese afectado en nada esta mujer en la operación. Y bueno, hay otros muchos supuestos milagros que también se cuentan en esta casa. Por otro lado, David, este caso, al igual que otros tanto, han sido y son investigados por la Iglesia Católica, creo entender, ¿no? Han llegado a admitir el carácter divino de estos fenómenos, porque se ha desplazado incluso, creo, hasta la vivienda comunidades religiosas, espirituales, la propia Iglesia, ¿no?, de México. Ha habido, sí, ha sido varios representantes de la Iglesia los que se han acercado hasta la casa por el momento. Yo no tengo ninguna noticia, creo que todavía no ha habido nada al respecto. Son muy cautelosos. También hay que decir que esta familia también está siendo muy cautelosa, está guardando otros objetos que algunos de ellos todavía no quieren revelar de qué se trata. Uno de ellos es un pequeño mantelillo que un sacerdote le recomendó que pusiesen en el suelo para cubrir esa imagen de la Virgen, y parece ser que se quedó impregnado, podríamos decirlo, haciendo una comparación, ni mucho menos creo que se trate de eso, pero una comparación con la sábana santa. Es un mantelillo donde se ha transmitido la imagen que había en el suelo, pero en el mantel. Y por el momento pues siguen guardando todos esos objetos. Porque Hermila Carrasco y su familia, ¿por qué creen ellos que les sucede esta clase de fenómenos insólitos, David? Bueno, ellos están convencidos de que es la propia Virgen y Jesús los que se están manifestando, que ellos han querido a través de su persona dar testimonio de que están ahí, y ella nos decía que a través de ella pues quiere contarle al mundo que pueden salvar el mundo, y bueno, esa es la creencia que tiene doña Hermila. Porque ellos no se están lucrando de ninguna manera, ¿no? No, eso es algo que me sorprendió gratamente, porque normalmente pues cuando acudes a muchos sitios de ese tipo, yo he estado en varios por España, pues siempre hay un trasfondo económico, y aquí todo lo contrario. O sea, ellos incluso han visto su vida, se ha visto perjudicada, porque a todas horas acudía la gente a esta casa, tuvieron que poner un horario. Ellos, el barrio en el que viven es muy humilde, y bueno, no piden ninguna aportación, todo lo contrario, sino que ellos tienen unos pequeños algodones y los pétalos de las flores que lleva la gente, con los que recogen las lágrimas, y luego lo van repartiendo gratuitamente. Y bueno, pues allí económico, desde luego llevan, como decíamos, desde el 96 produciéndose todo este tipo de fenómenos, y siguen viviendo, me atrevo a decir, en uno de los sitios más humildes, incluso llega a ser hasta peligroso, de Monterrey. Desde el barrio de Monterrey, en la ciudad mexicana de Nueva León, desde el año 1996, Hermila Carrasco y la familia ven cómo sus fotografías de los santos, de la Virgen Inmaculada, llora. Y llora también, como nos decía David Benito, periodista e investigador, que ha estado in situ estudiando la casa, las fotografías, todo lo que acontece de enigmático en esta casa. Ha estado ahí haciendo trabajo de campo e investigando para que nuestros oyentes podamos disfrutar de esa intervención. Desde luego, cielo, divinidad,
están ahí. Fraude no se ve, no se contempla, por consiguiente, algo tendrá el agua cuando la bendicen en este caso, David. Y además sí que hay una cosa que me gustaría destacar, que es una foto que a mí me parece sorprendente. Es un rostro que se parece digamos al rostro de la sábana santa, ya cada uno que saque sus propias conclusiones, pero en todo caso aparece también, como decía, en la revista Más Allá de este mes de marzo. Hicimos de alguna forma un negativo fotográfico porque se aprecia mucho mejor, y pañuelos que utilizan para secar las rosas, al secarse también se forman rostros. O sea, no es solo en el suelo, sino que también en pañuelos de papel, al secarse, se quedan rostros, y como digo, en esta foto se ve claramente. ¿Juego del azar? No lo sé, sería demasiada casualidad que constantemente se formasen rostros. Yo, mi opinión, yo no me puedo decantar a decir si es divino o no es divino lo que allí ocurre. Ahora, sí que puedo decir que fraude, yo desde luego puedo decir que no hay, porque me resultaría complicado pensar que tienen algún mecanismo en esa casa tan